gusto saludarlo, doctor Carlos Sánchez Berzaín. Gracias por estar en Generando Criterio. Encantado, Aníbal. Un saludo afectuoso a usted, a toda su audiencia en Tarija, Bolivia y en toda la región. A sus órdenes. Doctor, hoy es importante hablar ya no precisamente de una crisis, porque todo el mundo hasta hace poco decía que si dudaba todavía incluso si había crisis o no en Bolivia. Pero, ¿y por qué dudaba la gente? La gente dudaba porque al fin y al cabo había un gobierno, había ministros que salían diciendo que es especulación, que es el contrabando, que es obviamente el tema de una crisis mundial, pero no, hoy se nota más aún una crisis, no solamente respecto al dólar, no solamente respecto a la gasolina, sino también hasta el diésel. El diésel ya no hay. No hay y se está esperando que llegue. Así lo ha mencionado el ministro. Y todavía han dicho de que está por los puertos de Chile, que por la marea, que no llega, que no todavía falta tiempo y que se tenga paciencia. Que el dólar es una crisis internacional y que por supuesto los carburantes son parte de esta consecuencia. Y que más bien se está tratando de estrangular a este gobierno. ¿Quiénes? No solamente la oposición, sino la misma oposición del mismo partido del Movimiento al Socialismo, y entre ellos el Parlamento o la Asamblea Plurinacional, que no quiere dar créditos, viabilizar los créditos. Doctor Carlos Sánchez Berzaín, hablemos de esta crisis, enfoquemos quiénes, cómo y hasta dónde es aguantable esta crisis y si algún momento va a llegar a colapsar. Bien, el tema de que Bolivia está en crisis no es sino el resultado del sistema dictatorial que se ha implantado en Bolivia. Un sistema absolutamente centralista, estatista, concentrador de todo el poder y dependiente. Bolivia hace 20 años era el principal país exportador de gas, la primera potencia de gas en Sudamérica. Hoy día no hay gas. No se puede cumplir los contratos de exportación de gas ni a la Argentina ni al Brasil, y eso trae consigo una disminución en el ingreso. Bolivia hace 20 años, antes que se instale este sistema que llaman del socialismo del siglo XXI, que no es un modelo boliviano, sino que es la copia, la imposición de lo que pasa en Cuba, Venezuela y Nicaragua. Hace 20 años Bolivia exportaba no solamente gas, minerales, sino un conjunto de productos industriales y de productos alimenticios. Gran exportación de soya, exportación de productos lácteos, exportación avícola, exportación ganadera, exportación agropecuaria. Entonces, un país funciona como la economía doméstica de cualquiera de nosotros. Para tener una buena economía hay que tener más ingresos que egresos. Y eso se mide básicamente en lo que se llama la balanza comercial de un país. Y la balanza comercial de un país, para que al país le vaya bien, tiene que exportar más que lo que importa. Tiene que procurar ingresar más dinero que el que gasta. Y han hecho exactamente todo lo contrario. Se han gastado todas las reservas que provenían de los procesos de la democracia boliviana, de lo que fue la gran inversión que el país logró en gas, en transporte, en minería, en todo tipo de industrias en la década de los 90 a partir del proceso de estabilización del 85, han recibido un gran momento de precios internacionales del petróleo que nos ha beneficiado con el gas, que pudo servir para que Bolivia pase a formar parte del primer mundo, y han hecho desarrollismo. ¿Qué quiere decir desarrollismo? Hacer obras que pueden ser interesantes, pero que no sirven para producir, no sirven para subir lo que es el ingreso nacional y el ingreso del ciudadano. Y además de eso, han entregado la economía al narcotráfico, porque Bolivia es un narcoestado. Entonces, la tremenda ecuación de dictadura y narcoestado, pero además dictadura satélite, porque Bolivia, Evo Morales se instala como una dependencia de Cuba. Quiero recordarle que le decía papá
a Fidel Castro, y ustedes mismos han documentado aquello, y que le decía un poco más que patrón a Chávez, eran sus dos jefes. Ha instalado una copia de ese modelo y ha llevado a Bolivia, junto con Arce Catacora, al camino que tiene Cuba y Venezuela, que es el camino de la miseria. Un camino en el cual destrozan todo el sistema productivo. Cuba destrozó la gran industria del azúcar que tenían. Hoy día importan azúcar y están quebrados. En menos de 20 años, Venezuela destrozó su sistema petrolero. Hoy día no tienen sino una capacidad marginal de exportación. Y Bolivia destrozó el sistema del gas y el sistema ordenado de exportación industrial, agropecuaria y minera. Entonces, lo que pasa con Bolivia es que se ha acabado la fiesta, se han gastado todo el dinero de la democracia, se han gastado todo el dinero que producía esa Bolivia que estaba en crecimiento en la década de los 90 y principios de este siglo, y no han hecho nada nuevo para poder producir. ¿Qué produce hoy día Bolivia? No produce nada, importa todo. Inclusive importa alimentos, y eso ha sido parte del sistema de narcotráfico que han montado, porque el narcotráfico tiene una economía circular. Los cocaleros del Chapare producen coca ilegal. Esa coca ilegal la transforman en pasta a base de cocaína. Esa pasta a base de cocaína la transforman en clorhidrato de cocaína o cristal. Exportan eso y esos dólares no pueden volver a Bolivia por el sistema bancario, porque representan un poco más de 3.000 millones de dólares, colapsarían el sistema. Entonces utilizan el contrabando para meter esos dólares, pero como el contrabando de autos y electrodomésticos no alcanza, han empezado muy temprano con el tema de los productos alimenticios y hoy día Bolivia importa todo. Usted habrá notado que en los últimos 15 años ha cambiado el modelo de consumo de Bolivia. El aceite nacional ha sido reemplazado por aceite importado, el jabón, absolutamente todo. Creo que nos queda el pollo y algún otro tipo de producto. Incluso las hortalizas. Bolivia está importando cebolla, está importando tomate del Perú. Ha llegado a importar papa, es horrible. Han destrozado el sistema productivo. Entonces, han llegado a un punto en el que no hay dinero, no hay dólares, se han acabado con las reservas del Banco Central. Y obviamente tratan de sostener su sistema estatista con mentiras, simplemente con narrativa, con discursos, diciendo esto del dólar es un problema internacional. Mentira, dólares hay en todas partes cuando tú tienes economía para tener dólares. Pero la economía de Bolivia ha liquidado toda posibilidad de ingresar dólares. ¿Cómo va a ingresar dólares el Estado boliviano si no exporta gas? Si la exportación de minerales está toda manejada como una economía ilegal, como economía criminal, la mayoría. Cuando se ha vuelto un país importador y cuando es un país absolutamente dependiente, que no tiene hoy día dinero para pagar la gasolina y el diésel. El tema no es que no hay diésel en el mundo, es que el gobierno de Bolivia no tiene con qué pagar. Entonces, y además debe. Bolivia tiene un Producto Interno Bruto de aproximadamente 40.000 millones de dólares, que es muy pequeño. Por ejemplo, el del Perú es de 260.000 millones de dólares, la Argentina llega casi a 500.000. El del Ecuador, que es un país pequeño, es 100.000 millones de dólares. Nosotros somos 40.000. Pero se calcula que en el gobierno de Evo Morales y en el gobierno de Arce Catacora han acumulado una deuda pública externa que casi llega al total del Producto Interno Bruto. La deuda externa de Bolivia es un misterio, no está clarificada, no está adecuadamente explicada. La deuda con los países como China, la deuda bilateral con Rusia, la deuda con Irán, las deudas con los organismos internacionales son más o menos claras. Y el otro problema que va a tener Bolivia es que la deuda asumida hace 15 o más años, empezando el gobierno de Evo Morales, ahora ya le tienen que empezar a cobrar. El próximo año es un año en el que hay que empezar a hacer amortizaciones y el subsiguiente peor. Entonces la crisis no se va a parar. Hay crisis en Bolivia, está empezando y no hay ninguna razón ni técnica ni política para que esa crisis se pare. Una crisis se para cuando hay un sistema democrático, porque en un sistema democrático hay control, hay lucha contra la corrupción, hay separación e independencia de poderes, hay Estado de Derecho, que quiere decir vigencia de la ley. No hay nada de eso en Bolivia. La razón de la crisis de Bolivia se llama dictadura y narcoestado, porque un grupo de gente
sometió al país y lo sigue teniendo sometido a dogmas y a posiciones que ni siquiera puede llamarse un modelo económico, que han fracasado en Cuba, que han fracasado en Venezuela y que han llevado a esos países a la miseria. Es exactamente ese sistema el que se aplica en Bolivia. Todo concentración en pocas manos, todo es un misterio, la información no es pública, todo en base al Estado y todo fundado en la corrupción, con el agregado del narcotráfico. Entonces, ¿cómo no va a haber crisis? Y la crisis está empezando, esa es la mala noticia. El dólar a 10, a 11 o a 12 bolivianos, mientras el Estado insiste en decir que en el Banco Central el dólar cuesta 6,99 o 7, pero no tienen dólares. Entonces, eso están haciendo para parar la impresión de la inflación. Y el tema de la crisis y la inflación es muy sencillo. Lo nota la gente en su bolsillo y en su estómago. Cuando la gente va al mercado, cuando la gente tiene un ingreso mensual de un sueldo de X bolivianos y ese sueldo ya no alcanza para comprar lo que había que comprar porque está subiendo, porque una cosa es importar aceite, harina, arroz, productos alimenticios en general que Bolivia está importando a 6,99 o a 7 el dólar, y otra es importar a 12. Y como no hay dólares, además, va a empezar a haber escasez. Ahora, doctor, permítame. Usted dijo, está empezando la crisis. Y bueno, yo pregunto, si está empezando la crisis, ¿va a aguantar este gobierno hasta cuándo? ¿Cuándo va a colapsar aproximadamente la crisis? Por un lado. Por otro, opositores, algunos líderes políticos han mencionado de que se debe generar algunas propuestas para restituir o restablecer un orden constitucional, incluso ya no caer más profundamente en la crisis. Y entre una de esas propuestas es adelantar las elecciones nacionales, por un lado. Por otro, cambiar el modelo económico. Y para eso tendría que ser otro gobierno que no sea el movimiento socialismo. E incluso tercero, otra de esas propuestas es prácticamente empezar ya con un nuevo modelo de Estado, pero que empiece ya en campaña con los candidatos o los posibles candidatos a estas elecciones 2025. ¿Con cuál se decanta? Para que cualquier solución a la crisis que va a ir aumentando y que va a crecer y que no se va a detener, que hay en Bolivia, la solución pasa por recuperar la democracia y la república. No hay solución a una crisis con un gobierno dictatorial, que no le rinde cuentas a nadie, que maneja con una mano el Poder Judicial y con la otra el Parlamento, que maneja a los fiscales para perseguir a la gente, que tiene presos políticos y que además miente. ¿Acaso sabe el pueblo de Bolivia cuántas reservas hay en el Banco Central? ¿Acaso sabemos los bolivianos cuánto es la deuda externa de Bolivia? ¿Acaso sabemos cuánto es la deuda interna de Bolivia? ¿Cuánto le debe el Estado boliviano a los sistemas de pensiones? Y lo que está haciendo es desvalijar el único dinero en líquido que queda, que es el dinero de los trabajadores activos y los trabajadores pasivos de Bolivia, a través de la famosa administradora que han creado la gestora. La gestora, que lo único que está haciendo es triangular operaciones para darle liquidez al gobierno. Va a llegar un momento en que el gobierno va a tener con qué pagar los sueldos. Está buscando que le aprueben créditos para tratar de mover una economía que está totalmente paralizada, porque esos créditos a 10 o a 15 años generan además corrupción. Uno de los créditos que quiere aprobar es la famosa ampliación de la línea verde del teleférico. Y nomás para que vean ustedes el tema ahí, busquen a nivel internacional, está en Google, cuánto vale el kilómetro o el metro de ese sistema en cualquier parte del mundo y en cuánto lo están contratando. Entonces, no hay posibilidad de salir de la crisis cuando no hay transparencia, cuando no hay separación, independencia de poderes, cuando no hay democracia. Y peor, cuando ese Estado dictatorial está fundado en el narcotráfico. Bolivia es un narcoestado. Bolivia está señalado por todo el mundo
como una zona de producción, de tránsito y además de consumo de droga. Nuestra juventud está siendo gravemente perjudicada. Entonces, la primera medida, el primer paso por el mecanismo que convenga es restituir la democracia y restituir la república, ir a elecciones en dictadura. Miren el proceso electoral de Venezuela. No es una carrera de obstáculos, es una carrera de trampas. Las dictaduras del socialismo del siglo XXI, de las cuales Bolivia es parte como un satélite de Cuba y Venezuela, tienen controlado el padrón electoral, tienen controlados los jueces electorales, escogen quién va a ser el candidato, porque al que no quiere que sea candidato lo meten a la cárcel, lo exilian o lo matan. Manejan y manipulan todo el mecanismo de información porque tienen toda la plata desde el Estado para pagar la propaganda. Y después de eso falsifican el resultado porque tienen sistemas para hacerlo, como han hecho en Bolivia el año 2020. ¿Cómo se explica que en Bolivia, con una popularidad que no llegaba al 30%, el candidato Arce Catacora gana en primera vuelta con casi el 56%, con el aplauso de todos los opositores funcionales que además se habían mantenido adecuadamente divididos para no formar un bloque que le gane al movimiento, al socialismo, al grupo dictatorial, y para permitir una elección sin control electoral. Bueno, lo primero es recuperar la democracia. Tenemos todas las condiciones para seguir avanzando en el camino de Cuba y Venezuela. Y no me diga qué rato se para esto, qué rato se va el gobierno. No se van las dictaduras. 65 años están matando de hambre al pueblo cubano, y los cubanos en los últimos 2 años han salido más de 1 millón de cubanos escapando de la isla. Y hoy día la gente que vive en Cuba, de acuerdo a la certificación de la Organización Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, no llega a consumir el 50% de las calorías que necesita. En Venezuela, miren la situación de hambre y de desorganización del país más rico de Latinoamérica hace 20 años. Bolivia era un país rico, Bolivia era un país con exportación, Bolivia era un país con patrimonio. Las empresas eran patrimonio del pueblo boliviano, hoy día están en manos de China, de Rusia, de Irán. El litio ha sido fagocitado y no va a generar un ingreso. ¿De qué están hablando? ¿Cómo van a salir de la crisis en un gobierno totalmente dictatorial, satélite, entreguista a potencias extranjeras y además que sostiene el narcotráfico? No hay ninguna condición. Doctor, para concluir este análisis, y bien que ha mencionado a Venezuela, porque Venezuela mañana está en elecciones y ha hecho algo que muy pocos creerían que iba a pasar. Todas las oposiciones se han unido con un solo candidato que tiene la venia de Corina Machado, y bueno, en este caso, al parecer, todo se proyecta como si este candidato opositor estaría por encima de Maduro. Pero, aprovechando ese ejemplo, yo quiero preguntarle si en Bolivia se necesita seguir algunos aditamentos que hace Venezuela con respecto a la oposición. Estoy diciendo a esa unidad, me estoy refiriendo a esa unidad, me estoy refiriendo a si tiene que haber alguien, un líder valiente, capaz de ponerle frente, pero realmente frente al gobierno, o esperar que el pueblo se levante considerando el hecho de que, bien decía usted, de que las dictaduras no se van. En este caso, tenemos una experiencia con Evo Morales. Bueno, el tema es que hay que mirar con mucho interés el modelo de Venezuela. Porque el modelo de Venezuela, a partir de la elección primaria que hace la oposición y que la gana María Corina Machado con más del 92%, ha producido resultados extraordinarios hasta ahora. Primero ha eliminado o ha puesto en pausa la oposición funcional, que es uno de los problemas que tiene Bolivia. Yo he definido la oposición funcional como aquella oposición que no quiere tomar el poder, que quiere simplemente acompañar, justificar y servir a la dictadura simulando que hay una democracia que no existe. Es una oposición de mentira. Es la oposición que hace la gente que está con partidos políticos en el Congreso del Estado Plurinacional y que se dice de oposición. ¿Qué oposición hacen cuando hay presos políticos y no reclaman y no usan ni siquiera
el término presos políticos. ¿Qué oposición hacen cuando el país está absolutamente entregado en sus recursos naturales a China, a Rusia, a Irán, convertido en un centro de expansión del terrorismo internacional, y todos tranquilos, con documentos firmados con Irán, con contratos firmados con Rusia y con Irán respecto al litio, con documentos firmados respecto a la China con cantidades de dinero que no se conocen? El problema en Bolivia es la oposición funcional que sale al exterior a decir que Bolivia es una democracia y que perjudica el proceso de recuperación de la democracia en Bolivia. Entonces hay que mirar el modelo venezolano, porque será importante llevar adelante entre los líderes reales la posibilidad de una unidad que no se da sino a través de una elección primaria, una elección previa, lo que han hecho los venezolanos, y después de eso ojalá podamos encontrar un liderazgo que en el caso de Venezuela es el de María Corina Machado, que ha sabido pasar por encima de las trampas y de los crímenes que ha cometido en su contra la dictadura. La han inhabilitado, ha puesto otra Corina. Han inhabilitado a esa Corina, ha encontrado a González Urrutia y ha logrado el endoso de todo el poder político que tiene María Corina, y todas las encuestas señalan a hoy día que si las elecciones de mañana son limpias en Venezuela, hay un 30% de ventaja de la oposición y el dictador se tiene que ir. Pero ahora vamos a ver, ese es otro tema del que podemos hablar en otro momento, es una lucha importante. Sostengo que en Venezuela se está definiendo, se está luchando por la libertad de todos los países de las Américas. Nosotros estamos un poco más atrás en el momento en que nuestros líderes de verdad, los líderes políticos, señalen a la oposición funcional, señalen a esa oposición que ha estado celestineando todo el tiempo a la dictadura y que hasta hoy día no es capaz de decir que Bolivia es una dictadura y es un narcoestado, que no es capaz de reconocer que en Bolivia hay presos políticos. Está presa política la expresidenta Áñez, está preso político el gobernador Camacho, pero no es el primer gobernador preso político. Yo quiero recordarle que a Leopoldo Fernández se lo llevaron de la prefectura de Pando preso a La Paz, lo metieron a Chonchocoro y estuvo ahí 12 años hasta que Evo Morales se fue. ¿Y dónde estaba la oposición? Mentira. Son cómplices, son compadres y son cocorruptos del sistema dictatorial. Entonces, ese es el primer tema que hay que resolver en Bolivia, y eso está en manos del pueblo. Y yo creo que la crisis, que no se va a parar, porque no hay con qué pararla, las crisis se paran con democracia, con transparencia, con opinión pública y con producción. ¿Qué produce hoy día Bolivia? Más cocaína, pero llega a un límite en el que esa producción de cocaína no sirve para pagar sueldos, no sirve para pagar deuda externa, no sirve para sostener el Estado. Sirve para mantener un ambiente en algún nivel de la economía informal boliviana, haciendo crecer la economía criminal de Bolivia. Ese es otro tema. Hace 20 años el porcentaje de economía legal en Bolivia era más del 60%. Había una economía informal que estaba en proceso de incorporación. Hoy día vaya a ver usted cuál es la economía ilegal o economía criminal, que está formada por contrabando, trata de personas, narcotráfico, minería ilegal y todo tipo de crímenes que se cometen en Bolivia. Bolivia está cogiendo el oro de la minería ilegal que sale del Perú y lo hace figurar como si hubiera un incremento en la producción del oro en Bolivia para exportarlo. Y además en eso no gana nada como Estado, simplemente ganan los contrabandistas. En Bolivia se está explotando minerales por parte de extranjeros, sobre todo chinos, usando mercurio, y están destrozando la ecología boliviana y no dicen nada. El tema es la dictadura y el narcoestado, y lamentablemente la mala noticia es que esto va a seguir mientras el país no recupere democracia, para tener transparencia, rendición de cuentas, separación e independencia de poderes, Estado de Derecho, que no existe ni va a existir mientras esta gente detente el poder. Doctor Carlos Sáenz Berzaín, politólogo, abogado, exministro de gobierno, muchísimas gracias. Me quedo con dos frases suyas. La crisis política la para el pueblo y la crisis económica se para con productividad. Muchísimas gracias.